una ocasión, cuando se le imputaba a Napoleón el millón de muertos franceses que habían caído a lo largo de todas las guerras napoleónicas, dijo: ¿qué significan 1.000.000 de muertos comparados con uno como yo? Dejamos a Napoleón a las puertas de España en 1808, pero hablemos del bloqueo que sufrió Inglaterra durante esos años. Napoleón pretendió agotar al pueblo inglés con este gran bloqueo. Lo que no contaba era con la potente armada, con la potente flota que tenían los ingleses. Ellos contaban con colonias y a fe que las utilizaron. Y muchos gobiernos europeos tampoco quisieron sumarse a ese empeño, sumarse a ese gran bloqueo. Por tanto, Suecia seguía tratando con los ingleses. Rusia, ¿a quién iba a vender las maderas? Portugal seguía vendiendo vino a Inglaterra. Eso reveló al gran Napoleón y en consecuencia determinó invadir Portugal. Murat, con una gran tropa, se estableció en España, alegando que únicamente pretendían protegerla de una previsible invasión inglesa, lo que los españoles supieron poco más tarde, que la invasión ya se había producido y tenía casacas francesas, eran casacas francesas. Contra Portugal no se pudo, y en España hubo grandes luchas. El 2-3 de mayo de 1808, la población de Madrid se levanta, se subleva frente al invasor francés. Pero antes, habían ocurrido hechos ciertamente importantes que conviene comentar, conviene destacar. Fernando VII se había amotinado contra su padre, Carlos IV. Napoleón convocó a los dos en Bayona. Allí fueron raptados por el emperador francés. España, de una sola atacada, se había quedado sin rey y sin pretendiente. Eso enervó, quizás más, a las escasas tropas españolas que aún quedaban en la península y a la población civil. La guerra estaba preparada. Napoleón puso en el trono a su hermano José. Desde entonces se llamaría Pepe Botella. Lo sacó del trono de Nápoles y lo trajo a Madrid. Y aquí pues ocurrieron cosas ciertamente significativas, porque Napoleón pensaba que los españoles estarían aburridos de esta búlica monarquía. Los Borbones no habían funcionado muy bien hasta entonces, y Napoleón pensó que quizás destituyendo del cargo a Carlos IV y posteriormente a Fernando VII, que ya más tarde se llamaría el Deseado, conseguiría un cierto apoyo popular. Su hermano José no era mal rey, por cierto. Yo pienso que no era mal rey. Se abolió la Santa Inquisición, por ejemplo. Se cerraron conventos. Se quitaron ciertos derechos, es decir, muchos derechos, a la nobleza, a la aburridísima nobleza española. Aún así, en junio de 1808, un grupo de guerrilleros logran rendir a todo un mariscal. El general Dupont rinde armas en Bailén. Un grupo de guerrilleros han conseguido derrotar a toda una tropa especializada, a toda una tropa de élite, los soldados franceses. Esa noticia crispa a Napoleón y decide preparar una gran armée para arrasar España. Después del verano, entra con 160.000 hombres en España. Lo cierto es que esta tropa no estaba muy cualificada. Tuvo que movilizar toda la reserva del 1810, la quinta del 10, la tuvo que movilizar 2 años antes. Pero con esos 160.000 hombres, con esa gran marea humana y con Napoleón al frente, consigue su objetivo. Y el 2 de diciembre de 1808 entra triunfante en Madrid. El 2 de diciembre una vez más. La fecha, el aniversario en el que Napoleón se eligió como emperador de los franceses. Una fecha que le da suerte, también ganó Austerlitz. Aquí en España está muy poco tiempo, porque se entera de las rebeliones, de los dimes, de los diretes, que algunos de sus ministros están preparando en París, y en 1809, a primeros de 1809, tiene que salir corriendo hacia París. En España, a lo largo de la guerra, dejaron su vida 120.000 soldados franceses. Los españoles no se contaron. Napoleón siempre estaba en guerra. No sé si para alimentar su gloria personal. Quizá no pensara, quiero dominar el mundo, sino quiero este pequeño territorio fronterizo con el mío antes o después. Ello le lleva a luchar en Rusia, Egipto y otros muchos países. Creo que también tuvo su momento. El éxito alimenta el éxito y naturalmente la autoconfianza. Lo que me parece que no entendió es que el mismo nacionalismo que alimentaba sus ejércitos al final empezó a infectar a los de sus enemigos. Los alemanes, los rusos, los españoles e incluso los austríacos.
Al final de aquella época, ellos también desfilaban con un entusiasmo similar. Lo cierto es que en 1809, 1810, 1811 se vivió una época de esplendor en Francia. Se creó la Universidad Imperial. El Estado Mayor Central contaba con más de 400 oficiales bien preparados, bien cualificados, que podían convertir en simples las órdenes complejas del gran emperador francés. Llega la guerra de nuevo. Napoleón siempre afirmaba ser un gran amante de la paz, pero continuamente estaba en guerra. Yo creo que era innato en él, lo llevaba en la sangre. Y siempre guerras, siempre guerras. Grandes victorias, grandes derrotas. Al principio quizás las victorias eran más que las derrotas, pero en 1809-1810 supone un cambio en el estado civil de Napoleón. Se divorcia de Josefina, aunque no en el fondo la seguía amando, profundamente, físicamente e intelectualmente. Y se casa con María Luisa, archiduquesa de Austria. Una niña mona de 18 años que le da un heredero, el rey de Roma. Nada más y nada menos. Napoleón, aunque había hecho la revolución con botas, en el fondo seguía siendo seducido por la idea de que las grandes monarquías europeas le reconocieran y respetaran. Así que se entroncó con los Habsburgo, nada más y nada menos. María Luisa le dio ese heredero y empezó un cierto periodo de felicidad en la corte francesa. En un intento por debilitar a las tropas británicas, Napoleón impuso un bloqueo económico en toda Europa. Portugal se negó a cooperar y Napoleón intentó su invasión. Durante 5 años sus hombres lucharon contra la feroz resistencia de los portugueses y después de los españoles. La campaña librada en ausencia del emperador fue un pequeño fracaso que costó la vida a 120.000 hombres. En Europa su comportamiento hacía imposible cualquier esperanza de paz. Sus hermanos fueron coronados rey y cualquier rebelión era brutal y sanguinariamente controlada. Antes aludíamos a un periodo corto de felicidad, y es que los franceses también estaban pasándolo mal a consecuencia de este bloqueo. Francia no contaba con todas las materias primas indispensables para el buen funcionamiento de la nación. Los almacenes franceses estaban saturados, no había intercambio, no había comercio. Los países de alrededor seguían comerciando a escondidas con Inglaterra. La situación era ciertamente insostenible, y por si fuera poco, se comenzaba a hablar del rumor de guerra que venía desde el este. Se preparaba la gran invasión a Rusia. Después de unas limitadas batallas, Napoleón y María Luisa entran de nuevo en Viena. Y allí se prepara la Grande Armée, la definitiva, la invasión de Rusia. Más de 600.000 hombres serían movilizados. Prácticamente la mitad eran extranjeros, bávaros, de Westfalia, de Prusia, austriacos, polacos, y la gran mitad francesa. La Guardia Imperial iba allí. Los 600.000 partieron hacia Rusia y en junio de 1812 entraron en la Santa Madre Rusia. En 1812 intentó invadir Rusia. Sus planes eran muy detallados, pero no había contado con la continua retirada del zar, que arrastraba a los franceses más y más hacia el este. Las poco pobladas y mal cosechadas tierras de la Europa del Este no podían proporcionar sustento para todo un ejército, y los hombres empezaron a morir de hambre. No hemos probado ni carne ni verdura, así que, arrastrados por el hambre, 30 de nosotros matamos a un perro, y con las ortigas que habíamos recogido nos preparamos un plato de verdura con la grasa del perro, acompañado con carne, ya que en las tierras de Polonia hay tan poca comida que no sería extraño que muriésemos de hambre. La campaña fue un desastre. Llegó el invierno y Napoleón se vio obligado a retirarse. Vio llegar a su ejército en las más lamentables condiciones. Es imposible imaginar qué pensaba. Su expresión parecía indiferente y despreocupada por el estado de sus soldados. Solo la ambición y el deshonor eran escuchados por su corazón, y a pesar de que los soldados le insultaban y le acusaban personalmente de lo acontecido, todavía podía escucharles sin ninguna emoción.
Yo siempre dije que Napoleón empezó a cavar su tumba en España y puso la lápida en Rusia. Efectivamente, de los más de 600.000 hombres movilizados, únicamente regresaron 75.000 para algunas fuentes, aunque franceses no llegaban a los 14.000. En cierta ocasión, cuando por fin llegó la gran confrontación entre los ejércitos francés y ruso, era el 7 de septiembre de 1812 en Voivodino, allí hubo una matanza cruel, una matanza tremenda. Ney increpó a su emperador: «Lancemos la Guardia Imperial ahora». Lo cierto es que los rusos habían caído y estaban a punto de fenecer. Se estaban empezando a retirar. Un asalto de la Guardia Imperial francesa, hasta entonces invencible, irreductible, hubiese sido determinante para la campaña. Pero Napoleón quizás no estaba pensando en la gran invasión de Rusia, sino estaba pensando en lo que había dejado detrás. Entre París y aquella zona de Rusia no había nada. Y eso sí, en cambio, dos naciones potentes como Austria y Alemania se podrían levantar en cualquier momento. Esa Guardia Imperial sería necesaria en otras ocasiones. Por el momento, nos conformaríamos con llegar hasta Moscú. Y efectivamente lo tomaron Moscú. Pero se encontraron una ciudad arrasada por completo. Los rusos en su huida habían quemado la ciudad. Habían dejado todo devastado. Napoleón quedó desolado. Llegó al Kremlin. Y al muy poco, tuvo que retirarse. La retirada fue brutal, grotesca. Los cosacos atacaban, los campesinos arrasaban los campos. Los franceses y las tropas extranjeras, decididamente, salieron corriendo, presas del pánico. Fue una gran huida. Los austríacos abandonaron el flanco derecho, con lo que Napoleón tuvo que huir primero en un coche de caballos y posteriormente en trineo. La huida fue dramática, pero llegó a París. Incluso había rumores de que Napoleón había muerto y por un día le quitaron el poder, pero cuando llegó Napoleón a París todo se calmó, todo se tranquilizó. La aventura de Rusia había fracasado, había terminado y había dado el traste con la vida de más de 500.000 de hombres. Era la lápida definitiva de Napoleón. Es innegable que Napoleón contribuyó positivamente en la historia de Europa, pero personalmente creo que la destrucción que acarreó supera cualquier contribución positiva. Considerando solamente las bajas francesas, 1 millón de soldados perdieron la vida en las guerras napoleónicas. En la guerra los hombres no son nada. Un hombre lo es todo. ¿Qué son 1 millón de hombres comparados con uno como yo? No debemos olvidar su lado oscuro, su cínica forma de divertirse con los hombres, la forma en cómo le obedecían, con cuánta facilidad los dirigía y con cuánta facilidad alimentaba sus ambiciones. Tenemos su cínico abandono del ejército en Egipto en 1799 y otra vez en Rusia en 1812. Y la traición y la confianza de sus soldados en la batalla definitiva de Waterloo, donde al final, cuando los ejércitos prusianos intervinieron, Napoleón trató de persuadir a sus hombres de que llegarían refuerzos franceses para salvarlos. Después de Rusia hubo batallas brillantes, bien ganadas, al modo de Austerlitz, pero ya nunca la victoria supo igual. Ya nunca Napoleón volvió a sonreír igual que en aquel 2 de diciembre de 1805. Se produjo la gran batalla de las naciones en 1813, Leipzig. 100.000 franceses contra 300.000. No salió mal. Pero el declive napoleónico era evidente. Y por fin, en 1814, los aliados europeos logran reunir una tropa de más de 600.000 soldados e invaden Francia. Aunque Napoleón se bate muy bien, bate a los austríacos, hostiga a los prusianos y consigue ciertas victorias de relevancia. Pero París cae. Napoleón no se lo puede creer. Es imposible. Tiene que capitular. El zar Alexander determina: no habrá privilegios, sin cambio de dinero y una zona, una isla preparada para él. La isla de Elba. Se había pensado en un principio Córcega, quizás Cerdeña, quizás Corfú, pero es Elba la elegida, y con una guardia personal de 400 granaderos se dirige hacia el exilio. El momento más amargo de Napoleón es el 6 de abril de 1814. Lo cierto es que Luis XVIII vuelve al poder y los franceses no están contentos.
Los napoleónicos siguen hostigando, siguen hablando bien de Napoleón. Y el año vuelve, en marzo de 1815, vuelve una marcha triunfal hacia París que le llevaría a ese reinado, a ese mandato de 100 días que acabaría dramáticamente en Waterloo. Waterloo es una batalla que tocaremos en junio, cuando se celebremos el 180 aniversario de esta batalla. Hablaremos entonces también largo y tendido de Waterloo y hablaremos un poquito más de Napoleón y su final. Pero la época de Napoleón, esos 15 años de gloria personal para él, y quizás gloria también para los franceses, porque una vez exiliado en Santa Elena, los franceses primero pues le odiaban, después sintieron nostalgia, y después ante el fracaso de la monarquía borbónica empezaron a alabarle de nuevo. En 1830 caían los Borbones en Francia. La población francesa siempre se acordó de él, y al final retornaron su cadáver hacia París, y allí le siguen admirando, le siguen rindiendo pleitesía, culto y admiración. Napoleón, ese gran personaje, ese gran conductor de hombres, que nos ha ocupado durante 4 capítulos en nuestros pasajes de la historia, y que no hemos podido profundizar mucho más en él, porque él merecería horas y horas para reflexiones, análisis y para historias, muchas historias. Pero por lo menos este breve perfil, estas breves historias, estas breves anécdotas, creo que nos han contado mucho acerca de uno de los grandes personajes que la humanidad ha tenido.